¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas de repente parecen volverse genios? Compañeros de clase que un día eran promedio y al siguiente resolvían problemas que nadie más entendía. O quizás tú mismo has sentido un chispazo de claridad, un momento en el que todo cobra sentido. Hoy vamos a explorar un descubrimiento fascinante que podría cambiar para siempre nuestra forma de entender la inteligencia y el aprendizaje. Esto no es ciencia ficción, es neurociencia de vanguardia. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría despertar al genio que llevas dentro. Imagina a un profesor veterano, de esos que han visto pasar a miles de estudiantes por sus aulas durante décadas. Llamémoslo el profesor Miller. A lo largo de su carrera, notó un patrón extraño, algo que no cuadraba con las teorías tradicionales sobre el coeficiente intelectual y el rendimiento académico. Observó que cada cierto tiempo un estudiante que siempre había sido del montón, ni el más brillante ni el menos aplicado, sufría una transformación radical. De la noche a la mañana, este estudiante comenzaba a destacar de una manera asombrosa. No era un progreso gradual, no era el resultado de pasar más horas en la biblioteca o contratar un tutor, era un salto cuántico. Estos jóvenes de repente mostraban una facilidad pasmosa para memorizar información compleja, como si sus cerebros hubieran instalado un disco duro de capacidad infinita. Eran capaces de ver conexiones en problemas matemáticos que antes les parecían jeroglíficos indescifrables. Además, su creatividad explotaba. Empezaban a proponer ideas originales, soluciones innovadoras y a ver el mundo desde una perspectiva completamente, nueva y profunda. Era como si un interruptor se hubiera encendido en sus cabezas, iluminando rincones de su mente que hasta entonces habían permanecido en la más absoluta oscuridad. El profesor Miller, intrigado, decidió investigar, descartó las explicaciones obvias. Estos estudiantes no habían cambiado sus hábitos de estudio de forma drástica, no venían de familias con un historial de genialidad, ni habían sufrido un golpe en la cabeza que, como en las películas, les diera superpoderes intelectuales. La respuesta tenía que ser más sutil, algo que estaba ocurriendo a un nivel mucho más profundo dentro de sus cerebros. Durante años, Miller recopiló datos, entrevistó a estos estudiantes transformados y colaboró con neurocientíficos para analizar sus casos. Lo que descubrió fue revolucionario. La clave no estaba en la inteligencia innata, medida por los test de CI, tampoco en la disciplina o el esfuerzo, aunque ayudaran. El verdadero secreto residía en un fenómeno que él bautizó como el encendido cerebral. ¿Qué es exactamente este encendido? Es un momento específico, un punto de inflexión en el que ciertas redes neuronales que habían estado latentes, inactivas, de repente se activan masivamente. Piensa en tu cerebro como una gigantesca ciudad llena de calles y autopistas. La mayoría de nosotros usamos siempre las mismas rutas principales, las que conocemos bien, son eficientes para las tareas diarias, pero esta ciudad tiene miles de calles secundarias, atajos y caminos ocultos que casi nunca utilizamos. El encendido cerebral es como si un evento inesperado abriera de golpe todas esas rutas alternativas, creando conexiones nuevas y permitiendo que la información fluya de maneras increíblemente rápidas y eficientes que antes eran imposibles. Lo más sorprendente es qué causa este encendido. No es un curso intensivo ni una técnica de estudio milagrosa. Los detonantes que el profesor Miller identificó eran mucho más humanos, mucho más viscerales. A veces era un estímulo emocional intenso. Por ejemplo, un estudiante que se enamoraba profundamente y, motivado por ese sentimiento, sentía una necesidad imperiosa de entender el mundo para impresionar a esa persona. O un joven que, tras perder a un ser querido, canalizaba su dolor en el estudio de la biología para entender la vida y la muerte, activando una pasión y una capacidad de concentración que nunca supo que tenía. En otros casos, el detonante era un tipo muy particular de desafío intelectual, no un problema de libro de texto, sino un enigma real, algo que les obsesionaba personalmente.
Podía ser intentar construir un robot desde cero, componer una pieza musical compleja o descifrar un antiguo código familiar. Cuando el desafío es personal y apasionante, el cerebro deja de verlo como una tarea y lo asume como una misión de supervivencia. Esto libera una cascada de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que no solo nos hacen sentir bien, sino que promueven la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones. Incluso una crisis personal podía ser el catalizador. Un estudiante que enfrentaba una dificultad económica extrema y se daba cuenta de que la única salida era dominar un campo complejo como las finanzas o la programación. La presión, el estrés de tener que salir adelante, actuaba como una descarga eléctrica que obligaba a su cerebro a funcionar a un nivel superior, a optimizar todos sus recursos para encontrar una solución. El cerebro, en esencia, entraba en modo de emergencia, desbloqueando capacidades que en tiempos de comodidad habrían permanecido dormidas. Este hallazgo es una bomba para la idea tradicional de que nuestro potencial está fijado por la genética. Claro que los genes juegan un papel, nos dan una base, un punto de partida, pero no determinan el límite de lo que podemos aprender o lograr. El verdadero salto, el que separa lo bueno de lo excepcional, ocurre cuando el cerebro recibe la señal correcta, la llamada de atención que lo obliga a despertar, a reorganizarse y a construir nuevas autopistas neuronales. Piensa en el cerebro no como un ordenador con un hardware fijo, sino como un músculo increíblemente adaptable. Si solo levantas pesas de 1 kilo, nunca desarrollarás una gran fuerza. Pero si te enfrentas a un peso que te desafía, que te obliga a esforzarte hasta el límite, el músculo se rompe y se reconstruye más fuerte. El cerebro funciona de una manera similar. Las rutinas cómodas y los problemas fáciles lo mantienen en un estado de mantenimiento, pero cuando le presentas un estímulo adecuado, un desafío que te importe de verdad, una pregunta que te obsesione, es cuando se produce la magia. El profesor Miller concluyó con una idea poderosa y esperanzadora: el genio no nace, se despierta. Cada uno de nosotros tiene potencialmente esas redes neuronales inactivas esperando la señal para activarse. El potencial para un salto cuántico en nuestra inteligencia. Creatividad y capacidad de aprendizaje no es el privilegio de unos pocos elegidos. Está latente en todos. La pregunta entonces no es ¿soy lo suficientemente inteligente?, sino ¿he encontrado ya mi detonante? ¿Qué significa esto para ti en tu vida diaria? ¿Significa que debes dejar de preocuparte tanto por tu inteligencia y empezar a buscar activamente tus propios estímulos? Sal de tu zona de confort, no te limites a estudiar lo que te piden. Busca aquello que te apasione de verdad, lo que te haga perder la noción del tiempo. Enfréntate a problemas que parezcan imposibles, pero que te importen personalmente. Permítete sentir emociones intensas, ya sea la alegría de crear algo nuevo o la frustración de no entender algo todavía. Esa frustración es clave, es la señal de que estás en la frontera de tu conocimiento actual, el lugar exacto donde el cerebro puede crecer. No huyas de ella. Abrázala como una señal de que estás a punto de aprender algo grande. Quizás tu encendido cerebral no sea tan dramático como el de los estudiantes del profesor Miller. Quizás sea una serie de pequeños despertares, pero cada vez que te retas, cada vez que te emocionas con un nuevo conocimiento, estás sentando las bases, construyendo esas pequeñas rutas neuronales que un día podrían conectarse todas a la vez y revelar una capacidad que ni tú mismo sabías que tenías. La próxima vez que te sientas estancado, recuerda esta historia. El potencial no es una línea de meta fija, es un horizonte que se expande cada vez que das un paso hacia él. Busca tu desafío, encuentra tu pasión y prepárate para el momento en que tu cerebro decida, por fin,
despertar. El genio que hay en ti podría estar a solo un estímulo de distancia. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por las capacidades ocultas de nuestra mente. Si este video te ha hecho pensar y te ha inspirado a buscar tu propio encendido cerebral, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los misterios de la ciencia y el potencial humano. Nos vemos en el próximo.